Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. Facebook, /Kike Cinéfilo. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Hoy día suena como una utopía, o que es un sueño que difícilmente cumpliremos, es el realizar el viaje en familia. Realizar esto se ha vuelto cada vez más difícil debido a las costumbres que la creciente tecnología y las libertades individuales que han sido vanagloriadas en esta generación hacen más que imposible que se dé. Yo afortunadamente viví muchos viajes en familia, realizados en un bocho azul al que llevábamos el chiripas, hasta aquella camioneta de caja azul Chevrolet en la que iban hasta 20 integrantes de la misma. Bienvenidos a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En esta ocasión les hablaré de las Movie Trip o Movie Road, traducido como películas de carretera, género que nos ha traído muy buenas películas. Espero que este capítulo les guste. Les recuerdo que ya tenemos WhatsApp. El número es comenzando con el código del país, con el signo de más 52 56 34 55 16 64. Asimismo, les invito a que me escuchen a través de Amazon Music, una plataforma más que se suma para la difusión de este programa. Bienvenidos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. La carretera comunica y también transforma. Eso la ha posicionado como uno de los escenarios más dinámicos para contar historias dentro y fuera de la ficción. Al hablar del viaje personal donde el camino resulta una metáfora de las emociones. No hay territorio mejor que el asfalto excedido por los límites de las ciudades y sus grandes escenarios. No hay territorio mejor que Gracias a ello, el subgénero de las road movies siempre invita al escape catártico y a la aventura, desarrollando al máximo nuestro wanderlust. Si nos ponemos poéticos, más bien tarkovskianos, podríamos decir que el cine no es más que un viaje a través del tiempo. Quizás por ese concepto de viaje que suponen los minutos de una película, una de las formas más fáciles y ricas de contar historias es en movimiento. Con más o menos dificultades técnicas, los road movies siempre han sido parte esencial de la historia del cine y nos han ayudado, además de ver y viajar y conocer el mundo. Extraordinariamente variadas, la premisa road movie aún nos da obras maestras de todos los géneros, épocas y países. También sería discutible la cantidad mínima de viaje que tiene que tener una película para llamarse así. Lo que está claro es que hay muchas y muy buenas. La road movie, o la película de carretera, se ha convertido con los años en uno de los subgéneros más propios de la filmografía americana, comenzándose a popularizar en la década de los 60. Sus orígenes se remontan al relato literario de la Odisea, cuento mitológico que ha sido la base y principal influencia para desarrollar estos cuentos que suelen darse a lo largo de carreteras o caminos, y en donde sus protagonistas son no solo provistos de su estructura, sino también de cambios personales, ideológicos, espirituales y o madurativos, en lo que muchas veces es un símbolo, extensión o metáfora de la época y o contracultura. Su tópico es versátil, por lo que se puede incrustar en géneros que van desde el suspenso y la comedia, hasta el drama, western, musical o la acción. Su adhesión, pues, viene de parte de ciertos elementos como la carretera y sus vehículos, pero principalmente de temas como el crecimiento, la libertad o incluso como una analogía a la muerte o a la vida adulta. Relatos ricos de contexto, análisis y profundidad en sus personajes, la página Cinescopía ha publicado una lista de cuáles son las 40 mejores y o más representativas cintas de este subgénero. Esta lista no está en un orden más que meramente alfabético. De la película que les hablaré es A Perfect World, de 1993.
Dirigida por Clint Eastwood, la cinta narra la relación afectiva que se establece entre un peligroso reo, protagonizado por Kevin Costner, que ha escapado de la cárcel, y un niño de 8 años que ha tomado como rehén durante su fuga y persecución por parte del alguacil del condado, interpretado por Clint Eastwood, y una criminóloga, Laura Dern. Bajo esta sencilla premisa, se nos presenta una película de carretera crepuscular, inteligente y conmovedora, filmada y actuada con maestría. Disculpen. Road movie con tintes de western, rica en simbolismos políticos paternales, un sello característico en la filmografía de Eastwood, y de empoderamiento femenino. Esta es una de las mejores y más olvidadas piezas de Clint como director, que curiosamente también presenta un inmejorable Kevin Costner. De la siguiente película que les hablaré es Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto, de 1994, dirigida por Stephen Elliott, escrita por él mismo y con como sus protagonistas Hugo Weaving, Guy Pearce y Terence Stamp. Vamos poniendo plumas, lentejuelas, brillos y mucha música de ABBA a este top, porque un viaje por carretera puede ser muy aburrido sin buena música y mala compañía. Esto jamás sucede en esta película. Mitzi y Felicia son dos drag que contratan del otro lado de Australia para presentar su show y deciden invitar a Bernadette, una mujer transgénero que acaba de quedar viuda y está en depresión. Consiguen un autobús, lo pintan de rosa, lo adaptan como un motorhome y es bautizado como Priscilla. Yo me quiero subir en ese autobús. Durante el viaje van dejando una estela de aventuras multicolores. Historias de infancia, secretos de sus vidas adultas y cómo es que han llegado a ese punto de su vida. Nunca ha sido tan colorido el sobrio desierto australiano. De la siguiente película que les hablaré es Casi Famosos, Almost Famous, del año 2000, cuyo director es Cameron Crowe, escrita por él mismo, y sus estrellas fueron Billy Crudup, Patrick Fugit y Kate Hudson. 1973. Will es un apasionado musical que logra entrar como crítico en la revista Rolling Stone, con grandes y sabios consejos de un periodista muy reconocido. La revista le encomienda la misión de seguir la gira de Stillwater, y es ahí donde tendrá que aprender a controlar su fanatismo y convertirse en un crítico, mientras observa todos los tejes y manejes del mundo del espectáculo para dar cuenta de que no todo es glamour y éxito. Con esta cinta, Crowe nos enseña su propia experiencia y se vale de toda la nostalgia para armar un film lleno de referencias musicales. El soundtrack y las grandes actuaciones de esta película hacen que el film eleve su estatus al culto. Nostálgica y optimista, nuestra juventud se ve representada mientras de fondo suena Tiny Dancer de Elton John. De la siguiente película que les hablaré es The Blues Brothers, de 1980, dirigida por John Landis, escrita por Dan Aykroyd y John Landis, y sus estrellas son John Belushi y Dan Aykroyd. Un sketch de Saturday Night Live que evolucionó en una de las comedias musicales más emblemáticas de los 80s, The Blues Brothers, con una premisa simple: viajar para reunir dinero y salvar el orfanato donde crecieron. Lo que sigue son situaciones absurdas, pero con el elemento clave de contar con números musicales que recopilan lo mejor del rhythm and blues, soul, blues y jazz de la mano de sus propios exponentes, como Aretha Franklin, James Brown y más. Sin duda, una de las cintas más representativas dentro del subgénero road movies. El delirante viaje lleno de persecuciones, de novias despechadas, empresarios, bandas musicales de rivales defraudados y un grupo de neonazis humillados son solo algunos de los ingredientes de su glorioso y divertido viaje. Otra película de la que les hablaré es Bonnie and Clyde, de 1967, dirigida esta por Arthur Penn, con un guión de David Newman, Robert Benton y Robert Towne, y cuyas estrellas fueron Warren Beatty, Faye Dunaway y Michael J. Pollard. Una cinta que sigue siendo incómoda para mucha audiencia debido a 3 factores. El primero, su impresión de comedia más propositiva que accidental, en un híbrido que incluso juega con el romance y el erotismo, y por supuesto con el tópico de road movie, al presentar en un fastuoso montaje el camino y andanza criminal de una de las pandillas más polémicas de la historia americana. El segundo, su impresión de violencia en ocasiones desfachatada. El tiroteo final tal vez dura un poco más de lo necesario. Y el tercero, por supuesto, la cuestionable revitalización de los dos criminales como figuras amorosas y víctimas de la sociedad. La realidad es que es tan compleja como divertida y violenta, una combinación atrevida que la ha llevado a ser una película de culto.
De la siguiente película que les hablaré es Convoy, de 1978. Película británico-estadounidense dirigida por Sam Peckinpah y protagonizada por Chris Christopherson, Ernest Borgnine, Ali MacGraw y Burt Young. Un grupo de camioneros forman una larga caravana para protestar contra un despótico y arbitrario sheriff que ha arrestado a uno de los suyos. Supongo que tratando de emular el éxito económico obtenido por la película Smokey and the Bandit, Dos pícaros con suerte de 1977, el director Sam Peckinpah pretende darle seriedad al tema, y lo único que logra es llevar a la pantalla un trabajo que se puede catalogar como menor, si consideramos la totalidad de su filmografía, pero aún entretenida dentro del subgénero, gracias principalmente a su ensamble actoral. La siguiente película de la que les hablaré es The Darjeeling Limited, de 2007. Esta película está dirigida por Wes Anderson, con un guión de él mismo, Ramón Coppola y Jason Schwartzman. Sus estrellas son Owen Wilson, Andrew Brody y Jason Schwartzman. Desde que su padre falleció, 3 hermanos, Wilson, Brody y Schwartzman, no habían tenido algún contacto entre ellos, hasta que deciden emprender un viaje en tren a través de la India. Sin conocimiento del punto final de llegada, este viaje es para zanjar y reavivar viejas rencillas entre el trío de hermanos, y realizar extraños rituales para sanarse espiritualmente. Mientras que Wes hace lo mejor que sabe hacer, escribir sobre familias disfuncionales. Vemos cómo la cámara viaja por todo el tren. Una de las secuencias más cómicas y mejor logradas de la película es cuando todo el tren para por completo en medio de un gran desierto, para luego explicar que se habían perdido. Una idea estúpida, pero que Anderson logra sacar una buena dosis de humor hilarante. De la siguiente película que les hablaré es The Defiant Ones, de 1958. Esta película, dirigida por Stanley Kramer, con Tony Curtis y Sidney Poitier, esta cinta de fuerte crítica racial y con tintes de road movie se centra sobre 2 fugitivos que han escapado de la cárcel y tienen que emprender la odisea de estar encadenados y condenados a huir juntos. A pesar de las diferencias raciales por ser un blanco y otro negro, pero con un mismo propósito: alcanzar la libertad. La película ganó el Oscar a Mejor Guión y Mejor Fotografía, y 9 nominaciones adicionales, además de obtener el Globo de Oro a Mejor Película y el Oso de Plata al Mejor Actor para un Sidney Poitier, que se perfilaba como uno de los mejores histriones de la época. La impresión de suspenso es destacable y parte de lo impredecible de dicha química racial. De la siguiente película que les hablaré es Diarios de Motocicleta, de 2004. Esta película, dirigida por Walter Salles, con un guión basado en el libro Notas de viaje de Ernesto Che Guevara y en el libro Con el Che por América Latina de Alberto Granado, y adaptado por José Rivera, con las actuaciones de Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna y Mía Maestro. El viaje que hizo en su juventud Guevara a través de Sudamérica es un testimonio fiel y honesto sobre por qué el Che se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia, y más sanguinarios, por supuesto. Empieza como un viaje de amigos. No se hace visible en primera instancia ninguna tendencia ideológica, sino simplemente conocer y disfrutar de cada país. En la medida que van avanzando por el continente, se va encontrando con tendencias muy particulares. Una de ellas, la más obvia, es la preocupante pobreza y el trato humillante a los trabajadores y la completa indiferencia del Estado. Salles realizó una de las más bellas road movies de la historia. Una coming of age profunda de una fotografía natural y que desmenuza las razones del revolucionario en su proceso de maduración. De la siguiente película que les hablaré es Duel, de 1971. Esta película, basada en un guión de Richard Matheson, gran novelista y escritor de ciencia ficción y terror, fue el primer telefilm dirigido por Steven Spielberg, y es una de sus obras más valoradas, por haber sido rodada con un presupuesto mínimo y pocos personajes. Narra la inexplicable persecución a la que se ve sometido un conductor de un automóvil por parte de un camionero desquiciado que lleva un enorme camión cisterna. El telefilm de 16 milímetros fue emitido por la ABC el 13 de noviembre de 1971. En las salas cinematográficas se proyectó en 35 milímetros en 1972, con una duración ampliada desde 74 minutos hasta 90, contando con un gran éxito de público de la crítica cinematográfica, convirtiéndola en la película de un clásico del género. La siguiente película que les hablaré es Easy Rider, de 1969. Sobrevalorada,
pero aún así icónica gracias a que los graduados de Corman, Fonda, Hopper y Nicholson llevan a cabo un ensayo trágico de la contracultura de los 60, dejando un testimonio visual de final de dicha década con todos sus elementos, drogas, motos y hippies, y movimientos, social, cultural y bélico. Pudiendo por momentos retratar de una manera alucinante o alucinógena la paranoia y la violencia social del incierto cambio. Quizá estemos hablando de la road movie por excelencia, que a pesar de su intermitencia procreó un poderoso discurso sobre la libertad a través de los tres actores. Para algunos podría ser una película sobre vagos que hablan de todo y nada, pero créanme que para otros Easy Rider es una biblia de cómo ser gringo. La siguiente película de la que les hablaré es Fresas Salvajes, de 1957. Dirigida por Ingmar Bergman y protagonizada por Victor Sackstrom, Bibi Andersson y Ingrid Nollen. Es difícil encasillar esta formidable y rica cinta en un solo género. Funciona como un drama, al enfrentar a nuestro inolvidable héroe con sus relaciones presentes y pasadas. Funciona como una comedia por la naturaleza del protagonista y de los diálogos repletos de un humor fino. Funciona como una obra surreal, cuando Bergman se enfrenta con el inminente lecho de muerte y los recuerdos de un primer amor en un campo donde crecen fresas salvajes. Y finalmente, funciona como una road movie, una seductora e entrañable. No hay mejor palabra para etiquetar esta película que hermosa. Una experiencia inolvidable llena de emoción, sentimiento y pasión donde vemos una de las versiones más esperanzadoras de Bergman hacia su tópico preferido, la muerte. The Getaway, de 1972. Otra obra de Sam Peckinpah con el de culto Steve McQueen, quien interpreta a Doc McCoy, que cumple condena de 10 años por asalto a mano armada. Cansado del encierro, le pide a su esposa que haga lo necesario para sacarlo. Para lograrlo, su pareja Carol, Ali McGraw, deberá de ceder a la solicitud de favores sexuales de un funcionario corrupto, que además les pide participen en un asalto a un banco. Buen road movie de inicio a fin, con las escenas de violencia características del director y con un McQueen que logra una de sus mejores actuaciones. Cuenta además con una preciosa Ali McGraw y con un final alterno, debido a la censura de algunos países por aquello de que el crimen no paga. De la siguiente película que les hablaré es The Grapes of Wrath, o Las uvas de la ira, de 1940, dirigida por John Ford y sus estrellas Henry Fonda, Doris Bowden, Russell Simpson, Jane Darwell y John Carradine. El más imponente relato sobre la Gran Depresión es también una cátedra sobre ritmo, actuación, dirección de Ford. Aunque por la época no es considerada una road movie, su desarrollo y elementos son acordes a dicha categoría al plasmar con rigor y veracidad la desesperanza y supervivencia humana en un éxodo trágico y familiar, donde un grupo de desamparados parte hacia la tierra prometida de California tras perder sus propiedades. ¿Trabajos y esperanza? Para hacer contrapeso a la tragedia, Ford sacrifica a Fonda, pero envuelve de un ambiente esperanzador a la figura central de la cinta, la familia. Fonda sencillamente se encuentra perfecto, recibiendo una nominación al Oscar que debió haber terminado en victoria. La siguiente película de la que les hablaré es The Hitcher, de 1983. Esta, dirigida por Robert Harmon y protagonizada por Rutger Hauer, C. Thomas Howell, Jennifer Jason Leigh y Jeffrey Dahmer. Así como Tiburón nos advirtió que más vale no meterse a nadar en lo profundo, Hitcher, una joyita del cine B, previene sobre los riesgos de recoger a desconocidos en la carretera. Un relato que, pese a su sencillez argumental y escasez de medios, consigue ofrecer escenas memorables, transmitir una sensación asfixiante y generar el suficiente suspenso para mantener al espectador al filo de la butaca, durante poco más de hora y media de metraje. Considerada película de culto, debe ese reconocimiento en gran parte a la perturbadora e inquietante presencia del actor holandés Rutger Hauer, brillando como el maniático homicida. Se realizó años después un muy mal remake con Sean Bean, el cual es mejor evitar. De la siguiente película que les hablaré es I'm Thinking of End Things. Estoy pensando en el final de las cosas, de 2020. Dirigida por Charlie Kaufman y protagonizada por Jesse Plemons, J.C. Buckley, Toni Collette y David Thewlis.
La última sensación dramática de Netflix y una de las cintas más originales de los últimos años, la implícita frustración de su narrativa responde a uno de los engaños más astutos de Kaufman, el cual alcanza otro nivel de compenetración surrealista al solo barajear dos personajes principales y jugar con muy pocos entornos. El principal, un vehículo en carretera que fugirá como una especie de elemento y o travesía metafórica hacia el último destino, y giro final de este peyorativo mensaje hacia la vida misma. Mejor guionista que director, obviamente a Kaufman le afecta el encaprichamiento visual sobre su complejo discurso existencial, pero la experiencia en términos generales puede ser tan fantástica como perturbadora. De la siguiente película que les hablaré es Inside Llewyn Davis, de 2013. Esta, dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen, protagonizada por Oscar Isaac, Kate Mulligan, John Goodman, Garrett Hedlund y Justin Timberlake. Aunque no se trata de una road movie per se, la historia de un fracasado músico folk, interpretado increíblemente por Oscar Isaac, cuenta con uno de los viajes en carretera más lúgubres y mejor logrados que se ha visto en pantalla. En búsqueda de una oportunidad de trabajo, Llewyn emprende una travesía con un simbólico gato y otros dos músicos. Peor compañía no pudo haber hallado. Encerrado en medio de una eterna carretera, Llewyn trata de lidiar con el sospechoso dúo que son claramente una escoria. Cualquier movimiento en falso o palabra mal interpretada puede tener funestas consecuencias. Lo que hay que hacer para tragar, debió pensar Llewyn todo el camino. Lo que parecía ser su salvación, más bien lo acercó a un verdadero infierno. Pinche John Goodman. Into the Wild, de 2007. Esta película dirigida por Sean Penn y protagonizada por Elaine Hirsch, William Hurt, Marcia Gay Harden, Catherine Keener, Hal Holbrook, Kristen Stewart y Vince Vaughn, y también por Jenna Malone. Christopher Johnson McCandless, de 22 años y con una licenciatura en Historia y Antropología ya terminada, tenía todo para ser un hombre de éxito. Harvard le abría las puertas, pero él tenía en mente otra cosa. Hastiado de sus padres materialistas e hipócritas y del viaje del mundo capitalismo, decide dejarlo todo y emprender el viaje de sus sueños, cruzar todo Estados Unidos y llegar a Alaska. En ese momento Christopher muere y decide llamarse Alexander Supertramp. La narración se divide entre el viaje de Alexander por todo Estados Unidos y su vida en ese viejo autobús en el que fue su último hogar, donde Alexander descubrió en medio de la soledad que la felicidad solo es real cuando se comparte. ¿Entiendes, Norma? Mientras Eddie Vedder hace lo suyo con el gran soundtrack. De la siguiente película que les hablaré es It Happened One Night, de 1934. Del hacedor de fábulas Frank Capra no había encontrado la oportunidad ni momento para alabar uno de los cuentos más románticos, más divertidos y adelantados a su tiempo de la filmografía gringa. Una estricta road movie que quizá para su época pueda ser considerada como la primera de la historia por sus fundamentos y o elementos narrativos. Ganadora del Oscar, las interpretaciones y química entre Clark Gable y Jane Colbert hacen de cada episodio en la carretera un manjar de diálogos y de deseo escondido por parte de estos dos parias de distinta clase social. Unidos por su humor ácido y cínica personalidad, dice la leyenda que Bugs Bunny tuvo dos influencias, Marx y Clark, siendo tal vez esta cinta uno de los ejemplos más claros sobre el traspaso de dicha personalidad. Esta es parte de una de mis favoritas de toda esta lista. Es A Mad, Mad, Mad World. El mundo está loco, 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 loco. 8 automovilistas que no se conocen entre sí compiten en una alocada y desesperada carrera por tierra, agua y aire para encontrar $350,000. Nominada a 6 premios de la Academia e incluida por el American Film Institute en su lista de las 100 mejores comedias del siglo XX, la película dirigida por Stanley Kramer es una road movie filmada como Dios manda, plagada de situaciones hilarantes que alcanzan niveles épicos, exagerados, extravagantes y varios momentos acrobáticos que no dan tregua al aburrimiento. Cuenta con un reparto multiestelar encabezado por Spencer Tracy y Mike Rooney, además de los cameos de estrellas como la leyenda del cine mudo Buster Keaton y los tres chiflados.
Me voy a detener aquí para ofrecerles una disculpa. Estoy tomando un pequeño trago de coñac. Porque pues esta semana ha sido una semana en cuestión de salud un poco dura. Pero estamos saliendo. Y como han visto en los episodios anteriores, pues he tenido garrasperas de repente. Y yo sé que esto es una falta de respeto para la audiencia, pero yo les ofrezco una disculpa porque también pues, es secuela del COVID que me dio en febrero. Y bueno, pues aún todavía luchamos con esa tosecita. Entonces, bueno, espero que esta pequeña copa de coñac que me estoy tomando, pues sea de ayuda para esto. Bueno, continuamos con la siguiente película. De esta película ya hablamos en su momento, sobre todo en el episodio de la depresión, de la segunda temporada. Si quieren buscar ese episodio, se los encargo. Ahí hay hablamos más profundamente de esta película de la cual se trata es Little Miss Sunshine de 2006. Little Miss Sunshine muestra a los más dispares miembros de la extraña y disfuncional familia cuando se embarcan juntos en un accidentado viaje para cumplir el sueño de su más pequeño miembro, una tierna niña de 7 años, personaje responsable a su vez de convertir la cinta en una road movie bastante dulce. La aventura que representa para cada miembro de este viaje por carretera a bordo de una combi, un personaje más, desde Albuquerque a Redondo Beach, cruzando fronteras estatales y luchando contra un sinfín de peripecias por llegar a tiempo para que la pequeña compita en el certamen Little Miss Sunshine. Esta película fue premiada con un Oscar al mejor guion original y le valió uno más a Alan Arkin como mejor actor de reparto. De la siguiente película que les hablaré es Locke, de 2013. Genialmente escrita y dirigida por Steven Knight, Locke nos sube al asiento del copiloto de un hombre que recibió un urgente mensaje y que emprende un viaje nocturno de Birmingham a Londres, abandonando el proyecto más importante de su carrera y alejándose cada vez de su familia y de la perfecta vida que había formado. A través de un sinfín de llamadas telefónicas, Locke se pone más intensa emocionalmente, generando una empatía de iguales proporciones hacia aquel héroe. Es inevitable ponerte en su lugar, por lo que tu mente completa los espacios en blanco y acabas creando una historia compleja y rica, más que de la que esperabas en una película con un solo personaje y escenario, pudiendo apreciar y sentir hasta el alma cada una de sus emociones. Otra de mis favoritas, por supuesto, de la que les hablaré es Logan, de 2017. Esta película, que da el cerrojazo como el héroe Wolverine a Hugh Jackman, se vuelve más seria. Esta es una pieza sumamente emocional, dramática y de poderío estético e histriónico que John Mangold y Jackman llevan con sumo cuidado hacia un clímax catártico, en lo que en realidad es un híbrido dramático con un homenaje al western, con referencias al clásico Shane de Stevens. El aspecto paternal que envuelve el film se desarrolla durante la carretera, elemento que funciona a la perfección debido a que se narra desde dos puntos, el del profesor con Logan y la de este con su accidental responsabilidad, logrando emotividad en lugar de forzamiento y la guía narrativa perfecta para elegir un par de secuencias memorables. El final de una era mutante coronada de una manera excelsa, gracias en mucha parte al compromiso dramático de la dupla Jackman-Stewart. De la siguiente película que les hablaré es Mad Max Fury en el Camino, o Fury Road, de 2015. En una movida posiblemente sin precedentes en la historia del cine, George Miller tuvo éxito al hacer una secuela a su saga de culto, 30 años después, que resultó ser superior a las originales en muchos aspectos. Que el cast fuese diferente no importó para que esta entrega se convirtiera en un clásico instantáneo. La historia de acción rara vez se detienen. Espectaculares persecuciones, acrobacias de carro a carro y hasta gigantescos torbellinos de arena crean una trepidante historia en la que el diésel se respira en el aire. Max queda chico al lado de la Imperator furiosa, Theron y Maylop,
que llena de verdadero poder la pantalla. El soundtrack también es una cosa maravillosa. Los bomberazos de trabajo salen más rápido que con escape de fondo Witness Me Blood Bag. De la siguiente película que les hablaré es Midnight Run de 1988. Dirigida por Martin Brest con Robert De Niro, Charles Grodin y Yaphet Kotto y Josh Aston. Un cazador de recompensas recibe una oferta económica a cambio de encontrar un contador que ha defraudado a la mafia. La situación se complica por la existencia de otro cazador de recompensas que busca el mismo individuo. Así inicia este road movie que mezcla varios géneros, en donde De Niro y Grodin recorren Estados Unidos a contrarreloj, dando por resultado una película de acción divertida, en donde sus dos protagonistas aportan a sus personajes una complicidad particular. Recibió 2 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, Comedia o Musical. No podían faltar en esta lista una película road movie de niños, The Muppet Movie de 1979. Aunque prácticamente todas las películas de los Muppets son road movies, la cinta que inició toda su saga fílmica se ha convertido en un valorado clásico de la comedia gracias a la combinación de los dos más altos valores narrativos de Jim Henson, que aquí solo funge como productor y actor: la sátira y la moraleja del desarrollo personal. 2 temas con los que Henson siempre abordó a sus dos tipos de audiencia, los adultos y los niños, siendo los primeros el público primario de Carmen y compañía. La primera odisea de los Muppets por la fama y unión artística se torna tan íntima y familiar que la dirección de James Foley logra hacer sentir al espectador, niño o adulto, que se encuentra cordialmente invitado y dentro del show de los Muppets. Igualmente la comedia no podía faltar en esta lista, con National Lampoon's Vacation de 1983. Esta película, dirigida por el fallecido Harold Ramis, basada a su vez en una anécdota familiar del también realizador John Hughes y publicada en la revista mensual National Lampoon's, revitalizó el género del road movie disparatado, lo que propició una larga lista de títulos que copiaron la fórmula del viaje familiar lleno de peripecias y percances a través de las carreteras estadounidenses. La alocada travesía para llegar al ficticio parque de diversiones Wally World sirve como pretexto para hacer una efectiva sátira del gringo ordinario encarnado por el comediante Chevy Chase. Una hilarante cinta de culto con 3 figuras cómicas en su mejor nivel. De la siguiente película que les hablaré es Nebraska, de 2013. Una de las cumbres fílmicas en cuanto a relatos padre e hijo, se refiere y bajo una fotografía blanco y negro hermosa. Payne dicta al espectador un cuento de hadas de redención y resurgimiento en la figura de un viejo que insiste en viajar a Nebraska a cambiar un cupón ganador falso que él cree que lo hará millonario. Todo esto solo con el objetivo de darse un lujo en especial y proveer a su familia dejando algo atrás. En esta tragicomedia odisea road movie, el viejo se hará acompañar de su monótono hijo y de su esposa. Sin embargo, con su segundo varón formará una asociación que los hará por fin comprender el lenguaje de un padre, el cual dentro de su complejidad siempre existe una armoniosa y honesta simpleza: el bien de su familia. Oh Brother, Where Art Thou, del año 2000. Sin duda, la road story más épica jamás contada sigue siendo La Odisea. Tiene de todo: sirenas, cíclopes y hasta un furioso dios del mar. Tomándola como base, los Coen crearon un cómico, surreal y musical viaje en el que 3 prisioneros escapan de prisión en busca de un jugoso tesoro. Everett, Pete y Delmar cruzarán el pintoresco Mississippi encontrando en su camino a una sarta de peculiares personajes que emulan a aquellos que Ulises y su tripulación enfrentaron. Solo que no importa qué tan chingón haya sido Odiseo, estoy seguro que no cantaba tan bien como los personajes de esta historia. La música que acompaña este viaje es el mejor soundtrack que se ha escuchado y solo por él vale la pena verla más de una vez. Y de nuevo, pinche John Goodman. De la siguiente película que les hablaré es Planes, Trains and Automobiles, de 1987. Dirigida por John Hughes con Steve Martin y John Candy, los cuales formaron una dupla tan hilarante como destacable en el apogeo de sus carreras a finales de los 80. Narra la travesía de un ejecutivo que quiere llegar a Chicago a tiempo para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, interpretado por Martin. Al tener que compartir el viaje con un vendedor de aros de cortina de baño, bocazas e insoportable, del que no podrá liberarse durante un accidentado viaje,
lo que la convierte en una divertida comedia representativa tanto del road movie como de la buddy movie. En Latinoamérica fue apodada como Más vale solo que mal acompañar, siendo uno de los entretenimientos imperativos de la televisión por muchos años. Aunque no es la mejor de esta lista, es una película muy conmovedora. Rain Man, de 1988. A nivel general, como film, palidece ante varios de los de esta lista. Pero a nivel actoral, Dustin Hoffman está monstruoso, llegando a posicionar a su personaje, el hermano Babbitt, como uno de los íconos de la cultura pop, tan replicado en homenajes y sátiras, como respetado por su tremendo acercamiento hacia el padecimiento del autismo. Mientras así su intervención hace que un naciente y gritón Tom Cruise luzca un registro sorpresivo, regalándonos no solo una química enternecedora, sino un par de momentos y diálogos inolvidables. Brian Levinson se encarga de enmarcar el crecimiento de dicha relación a través de una clara road movie. Podría ser una de las menores ganadoras del Oscar, pero también es una de las mejores películas fraternales. De esta película me acuerdo mucho porque mi abuelo nos platicaba mucho de ella y se llama El salario del miedo, de 1953. Película francesa dirigida por H.G. Clouseau, relata la travesía de 4 hombres que tienen la peligrosa misión de llevar 2 camiones con nitroglicerina a través del terreno inhóspito. Está considerada una obra maestra del cine francés y en particular de este director junto a otra de sus obras, Las Diabólicas. Se le considera además una película nihilista, perturbadora y profunda, y un thriller con un tema pesimista sobre el miedo y sus manifestaciones. Una de las mejores impresiones fílmicas sobre el suspenso y sin duda una de las mejores ganadoras de Cannes. No hay que dejar de lado también su pesimista, cruda, pero realista crítica hacia la explotación laboral. Sin dudarlo, podríamos catalogarla como la mejor de esta lista. Sideways, de 2004. 2 amigos cuarentones y litros de vino tinto. El primero de ellos un escritor fracasado y con un duelo inconcluso. El segundo, un mujeriego actor venido a menos, a una semana de sentar cabeza y casarse. Deciden juntos emprender un viaje por los viñedos del norte de California. Entre copa y copa se van viendo envueltos en una serie de contratiempos que los hará poner a prueba su amistad. Una pareja de amigos de lo más dispar, que a lo largo de su aventura descubren que además de su amistad tienen en común una serie de ambiciones de juventudes fallidas y un profundo temor a la soledad. Aclamado film de 2004 de Payne, quien también es responsable del guión, cuenta con un estupendo reparto y tuvo una buena campaña de premios aquel año. Smokey and the Bandit, de 1977. Esta película es dirigida por Nal Needham y con Burt Reynolds, Sally Field, Jackie Gleason y Jerry Reed. Se trata sobre un camionero que acepta una apuesta: recoger un cargamento ilegal de alcohol en Texarkana y transportarlo hasta Atlanta en 48 horas, lo cual en apariencia es imposible de lograr. Dicha empresa se complica cuando se le une una chica que se ha escapado para no casarse con el hijo del sheriff del condado, quien emprende su persecución. Se trata de una comedia sin mayores pretensiones que ser un muy loable divertimento. En el año de su estreno se convirtió en la película de mayor recaudación de taquilla, solo superada por Star Wars. Tal éxito provocó que su fórmula se repitiera en esa época, incluyendo 2 secuelas y varias series de televisión. De la siguiente película que les hablaré es La Estrada, de 1954. Y de Ingrid Bergman a Federico Fellini. Es claro que en su tiempo la etiqueta de road movie era inexistente. Pero al igual que el sueco, el italiano parece haber establecido sin querer no solo uno de los mejores ejemplos, sino también las inmejorables bases para construir el subgénero. En un viaje literal por la calle, Fellini expone un testimonio de opresión y de resquebrajamiento no solo de la pureza e inocencia femenina, sino también de la realidad. Resulta tan estremecedor como conmovedor ver dicha debacle física y psicológica desde las 2 perspectivas. Una masculinidad ruin y tóxica, y la feminidad repleta de sueños destruidos de parte de una mítica y entrañable Giulietta Massina. La menos cínica y más cruda de sus cintas, en esta fábula no hay cabida para la piedad o la redención. La siguiente película de la que les hablaré es The Straight Story, de 1999. Irónico, pero cuando David Lynch juega a ser simple,
Es cuando encuentra la mayor profundidad de intimidad no solo con sus personajes, sino con su entorno. Ya lo había hecho desde la parte más dramática con El hombre elefante. Y antes de que acabara el milenio lo haría de nuevo, entregando una de las mejores y más conmovedoras cintas de los 90, donde a bordo de un tractor para cortar césped y 500 kilómetros que recorrer, tanto Farnsworth, tremenda actuación del veterano actor, como Lynch, logran transmitir una tremenda y ágil sensación de paz y redención fraternal, coronados con una secuencia final que surte un efecto tan catártico como onírico en la fracturada relación de aquellos dos hermanos. Una fabulosa y elegante pieza. Thelma and Louise, de 1991. Casi 30 años antes del Me Too, Sarandon y Davis protagonizaban la obra feminista por excelencia, siendo dos amigas que luchan por librarse de la opresión masculina a cualquier precio. No con la hipocresía progre de hoy, Cansadas de la rutina, deciden emprender un viaje que por diversas circunstancias las hace tomar la decisión de huir hacia una nueva vida. Al inicio disimula ser una comedia, pero se convierte en una dramática road movie que denuncia la opresión y deja claro que las protagonistas son mujeres fuertes que rompen las reglas sociales en búsqueda de su propia libertad y felicidad. El simbólico salto al vacío en aquel Thunderbird convertible al final del viaje es el cierre perfecto de esta historia, recordada también por la sensualidad de Brad Pitt. Ya desde entonces estaba Brad Pitt presente. De la siguiente película que les hablaré es Two for the Road, de 1967. Esta tragicomedia romántica es doblemente interesante. Para empezar, estamos ante una road movie pintoresca y excelentemente actuada que pone de relieve una historia de matrimonio, en decadencia y que busca reconectarse a través de su pasado y un viaje de Londres a la Riviera Francesa. En un segundo plano, el diseño de producción, vestuario y hasta fotografía ensalza a una Audrey Hepburn que aún logra cierta profundización de su personaje, y ya dominado en su carrera. Y en mucha parte, gracias a ese tono más melodramático y trágico alrededor de un amor, que no es lo que se esfuerza por aparentar, resulta muy convincente, siendo una de esas películas que también podría servir como terapia para la pareja. Hay que verla, ¿no? La siguiente película de la que les hablaré es Ya nos tocaba Latinoamérica y Tu mamá también, de 2001. Pasa lo mismo que con Easy Rider. Y es que aunque esta sea tal vez la road movie mexicana más famosa de la historia y una de las proyecciones más conocidas de dicha industria en los últimos 20 años, el tiempo se ha encargado de sobrevalorarla como se merece. Tomando por segunda vez a su México como plataforma de experimentación, Alfonso Cuarón comenzaría a implementar el estilo que lo definiría con esta road movie erótica. A través del cuento de la unión espiritual y física de tres almas errantes, el director desplegaría una gama de secuencias donde se busca, en ocasiones muy forzada, la intimidad de su personaje, como si la toma quisiera descubrir no solo el diálogo, sino también el pensamiento en un segundo plano. Esta película hay que verla con reservas. Esta película también es muy interesante. Y es la última de esta lista. Y es muy interesante porque, aparte del tema, que también involucra un tema del cual ya hemos hablado, que es el terror o los zombies, se trata de Zombieland, de 2009. Huir de zombies es una excelente razón para un viaje en auto. Suena dramático, pero Zombieland logra transformar la experiencia de sobrevivir al apocalipsis en algo divertido. Cumple con usar la carretera y el cambio de vehículos para profundizar en los personajes sin que se limite a ello. Aquí, Reese y Bernick calentaban motores, para eventualmente entregarnos Deadpool. Si no la has visto, te pierdes de una de las mejores películas de zombies. Punto. Asimismo, la tardía secuela recién estrenada hace unos años, aunque menor a su original, por momentos significa un divertido complemento del mismo índole que finaliza la aventura de estos cuatro espontáneos y divertidos personajes. Y bueno, espero que el tema y las películas sugeridas les hayan gustado. Estoy a sus órdenes en el WhatsApp con el código del país más 52 56 34 55 16 64 y en todas nuestras redes sociales. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación.
Lightyear ya está disponible en Disney Plus, pero quien comience a verla sin saber que no es una historia sobre el famoso juguete de Andy se llevará una doble decepción. La película de Pixar es en esencia la película de la que se enamoró Andy y la que inspiró el juguete que tiene en su habitación. Por lo tanto, es congruente que esta versión del personaje sea tan diferente al Buzz que conocemos en las películas anteriores de la franquicia. Sin embargo, aunque esta versión de Buzz también tiene una extraordinaria personalidad, la historia y los nuevos personajes no estuvieron a la altura. El cierre de la primera trilogía de Toy Story fue muy aclamado, e incluso la cuarta y última entrega también tuvo gran aceptación en 2019. Sin embargo, Lightyear se aleja tanto del tono de las películas previas que será difícil atrapar a un público que ha sentido nostalgia, empatía, felicidad, tristeza y otras intensas emociones con las primeras películas de Toy Story y muchas otras de Pixar. Enfocar la historia en el personaje de la película favorita de Andy, en vez del juguete que todos conocemos, provoca una gran desconexión entre el resto de las películas de la franquicia. No hay ningún hilo conductor entre ellas. Parece ser que la nostalgia no fue la principal apuesta comercial para esta cinta. Dejar de lado el Buzz Lightyear de Andy en la película que recién entró al catálogo de Disney Plus implicó crear un personaje casi desde cero. Lo único que sabíamos de los muñecos es que pertenecían a una película espacial. Este nuevo astronauta tiene una personalidad muy similar al juguete. Ambos son serios, amorosos y eóricos. Sin embargo, esta vez Buzz se queda encasillado en una historia muy pobre. Desde el lanzamiento del tráiler, la trama resultó muy confusa y no deja de serlo, una vez que conoces la historia completa. Buzz se esfuerza por lograr la máxima velocidad que le permitirá regresar a casa, pero nunca sabemos qué sucedió antes o cuál es la inspiración de Buzz para dedicar su vida a esa misión. Pixar siempre se ha esforzado por incluir moralejas en sus películas, y Lightyear no es la excepción. Esta vez intenta realzar el valor del trabajo en equipo y la amistad. Sin embargo, parecería que se incluyeron unos cuantos diálogos para dejar claro que esos eran los temas centrales sin una historia sólida que los sustente. A diferencia del resto de los nuevos personajes de Lightyear, Sox sobresale por su carisma y la tendencia de humanizar a los gatitos. Algunas de sus apariciones son las pocas risas que provoca esta nueva película, una característica que curiosamente también es la misión del personaje, hacer feliz a Buzz. Les dejo esta opinión de un servidor y ya ustedes decidirán. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de la semana es el diálogo entre Thelma y Louise, cinta de la que hablamos en este capítulo y se da al final de esta película cuando deciden no ser atrapadas por la policía e irse al vacío. Louise: no me voy a rendir. Thelma: de acuerdo, no dejemos que nos detenga. Louise: ¿qué quieres decir? Thelma: sigamos adelante. Louise: ¿qué quieres decir? Thelma: arranca. Louise: ¿segura? Thelma: sí. Y con este diálogo termina esta brillante película cuando saltan al vacío. Agradezco mucho su compañía en este episodio. Les reitero que me pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias en las redes sociales y WhatsApp de esta emisión. Recuerden, estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, en audio y video, en YouTube, Amazon Music, Anchor FM y otras tantas plataformas. Gracias y sinceros. Entonces, esto fue Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz, 2022, todos los derechos reservados.